El coronavirus no da tregua, pero el mundo sigue adelante. En los próximos 30 minutos vas a disfrutar del análisis profundo de la situación actual de los países y sus sociedades, en la voz de Bernardo Klicksberg. Esto es Klicksberg en tiempos de pandemia. Queridos amigos de Radio High, la primera radio judía en idioma español, esta radio que es una hazaña de diaria, producida, pionerizada, fundada por Vicky Stuerman, y estamos, gracias a este fantástico equipo de Radio High, de Dani Salzman a la cabeza, Dani Saavedra, y la ayuda esta fenomenal que tenemos de este excelentísimo periodista que es Leonardo Arce, con quien compartimos permanentemente este intento de dialogar en toda América Latina y más allá. Radio High está presente en muchísimas latitudes judías del continente y mucho más allá del continente y en el Estado de Israel. Queridos amigos, eh, por un lado, sigue la alarma en la comunidad judía de los Estados Unidos frente a la penetración antisemita que tuvo fuerte presencia en la campaña electoral. Estuvieron muy presentes varios ataques lanzados fundamentalmente a través de las redes sociales con contenidos antisemitas de varios candidatos que llevaron adelante candidaturas claramente vinculadas con los white supremacists, con los grupos antisemitas, racistas, xenófobos más activos y agresivos que tienen alta presencia, desgraciadamente, en las redes actualmente en los Estados Unidos, el hecho de que se hayan levantado algunas restricciones en las redes al control de estos grupos antisemitas llevó de inmediato a su proliferación. Hay una campaña muy importante que lanzó Anti-Defamation League, una organización absolutamente judía, absolutamente ejemplar, junto a otras, está haciendo permanentemente una tarea de preservación de la dignidad judía en los Estados Unidos y la antisemitismo. Y la campaña tiene un nombre, es Stop Hate for Profit, paren el odio por las ganancias. O sea, lo que está diciendo es pongan barreras fuertes a la penetración en las redes del antisemitismo, no cedan ante la ganancia que yo pueda reportar. Stop este mecanismo por el que se debilita, se permite la presencia porque es exportadora de públicos y de ganancias. La lucha continúa en los Estados Unidos, en toda Europa, donde cada rato hay incidentes antisemitas significativos, como esto que termina de pasar en Polonia, donde hubo una marcha donde se evocaron las imágenes nazis y se evocaron y se levantaron las manos una marcha numerosa en el país donde fueron asesinados 3 millones de judíos. Sigue presente el antisemitismo y obliga a que no olvidemos. Y no podemos olvidar
que se produjo, que sea, hay un nuevo aniversario de la noche de los cristales rotos, en 1938 se lanzó el nazismo, que ya era poder político, pero todavía no había mostrado sus planes de dominación del mundo y al centro de ellos el plan de exterminar al pueblo judío. Lanzó un programa en escala gigantesca en Alemania. Quiso simular de que esto era espontáneo, que las masas nazis habían salido a la calle espontáneamente, y que unos habían imitado a otros, pero era un programa cuidadosamente planificado por el gobierno nazi de Hitler, y ese programa fue inolvidable en la historia judía porque de repente fueron atacados los judíos, los negocios judíos, las sinagogas, en todo lugar donde hubiera presencia judía, los judíos que caminaban por la calle. Hubo 92 asesinados, se calcula que 30.000 judíos que fueron llevados en una racia salvaje a campos de concentración, y se destruyeron 1.400 sinagogas, fueron atacadas 1.400 sinagogas a lo largo de Alemania, hubo infinitos saqueos, por eso se llaman los cristales rotos, comenzaban destruyendo los cristales de negocios judíos, de todo eso en la impunidad más absoluta, y fue presentado inmediatamente por el régimen nazi como que los judíos habían atacado a inocentes alemanes. Ya la desinformación tenía presencia muy importante. El lema de la propaganda nazi: miente, miente, las mentiras repetidas finalmente las creen, que sigue vigente actualmente en el antisemitismo y el racismo en las redes sociales, pero ahora con medios técnicos muy, muy potentes. Fue el lema de la propaganda nazi frente a algo tan infame como la Noche de Cristal, que fue denunciada en el mundo, pero fue defendida directamente bajo el pretexto de que los alemanes, indignados contra el acaparamiento, la supuesta codicia de los judíos, habían reaccionado. Eso despertó totalmente a las comunidades judías que estaban creyendo en sus muchos años de vida en Alemania, en sus condecoraciones ganadas en la Primera Guerra Mundial, en sus lauros intelectuales, en su presencia en muchas áreas de la vida, en lugares destacados, aportando fecundamente. Fueron despertados violentamente a la realidad de que el nazismo no era un accidente, sino que era una presencia. Estimados amigos, con recordar la Noche de Cristal, rendirle homenaje a las víctimas, incentivar una vez más la necesidad de estar atentos, también es un momento para volver a regocijarnos de los avances tecnológicos de Israel que sorprenden al mundo. El Estado de Israel, ese Estado casi imposible, pero que fue hecho realidad por la lucha de los 500.000 judíos que constituían la comunidad judía en aquella época, que enfrentaron a la guerra abierta que les declararon de todos los países árabes, con una superioridad absoluta en armamentos y en ejércitos, y a la hostilidad del Imperio Británico, que no dejaba entrar a los judíos durante el desarrollo de la Gran Matanza
en Europa y que bloqueó herméticamente la posibilidad de se desarrolló allí la inmigración ilegal. Este Estado, fruto de la abnegación y el heroísmo y la audacia de líderes excepcionales como David Ben Gurión y otros de similar altura, este Estado está produciendo ciencia y tecnología que hoy ayudan al mundo entero y todos los días nos encontramos con novedades científico-tecnológicas casi increíbles de este ejército de emprendedores, de startups, de empresas llevadas adelante por jóvenes tecnólogos que tiene el Estado de Israel para beneficio del mundo. Durante las días que se está desarrollando la cumbre mundial climática en la desesperación de un mundo que se ve escapar de las manos el control, la posibilidad de controlar los desequilibrios climáticos que han desencadenado los combustibles fósiles. Allí en el medio del Congreso Mundial de 200 naciones había una reunión especial donde fue convocada por las Naciones Unidas la tecnología israelí para discutir la agenda posible y redoblarla en trabajar en los países desérticos del mundo. Israel tiene una experiencia única tecnológica en trabajar con el desierto. He estado haciendo en el Negev y lo ha estado haciendo casi toda su existencia, porque básicamente es un país desértico con muy pocas precipitaciones pluviales, y se ha desarrollado una tecnología ecológica para trabajar en los desiertos. Hay 11 países africanos que están recibiendo la asistencia directa de esta combinación de Naciones Unidas con los desarrollos de punta en el Estado de Israel para crear una barrera verde en las zonas desérticas, lograr hacerlas florecer, como ha hecho experiencias casi milagrosas como las que ha hecho en el Negev, en medio de la casi desesperación por el cambio climático. Israel acudió a la reunión mundial climática con respuestas concretas, basadas en logros tecnológicos, donde la inteligencia artificial está cumpliendo un rol cada vez mayor. Allí se firmó un acuerdo que lo firmó el presidente de Israel con Jordania, con la máxima autoridad de Jordania, las máximas autoridades de Jordania, para intercambiar agua por sol. Jordania tiene abundante sol y carece de agua, y Israel es un mago de las aguas que desalinizó las aguas del mar, y entonces el convenio intercambia, gran convenio de paz que intercambia ambas cosas para bien de los países. Queremos rendir hoy un homenaje especial a uno de los fundadores principales del Estado de Israel, del que se cumple un aniversario de su lamentable, repudiable asesinato. Estamos hablando de Isaac Rabin. Hablar de Isaac Rabin, del general Isaac Rabin, del líder, dos veces primer ministro de Israel en épocas difíciles, es hablar de Israel mismo, porque fue el primer presidente Sabra del Estado, el primer ministro Sabra del Estado de Israel, o sea, el primer ministro nacido en Israel. Isaac Rabin, de muy joven, se incorporó a Ganá, al ejército de defensa,
de Israel y ocupó una responsabilidad muy importante de Rabin. Luchaba en el Palmaj, la avanzada del ejército de defensa de Israel, y fue jefe de operaciones del Palmaj durante la guerra de liberación, de la guerra que definió la existencia misma del Estado, la guerra de 1948. Ahí estuvo la valentía, el coraje y la inteligencia fenomenal de Isaac Rabin. Después ocupó todas las posiciones posibles. Presidió el que entonces era el mayor partido de Israel durante muchas, en diversas oportunidades, el laborismo. Fue ministro de entre ellas ocupó durante largos periodos, fue ministro de Defensa del Estado de Israel, fue el primer ministro de Israel durante la Guerra de los 6 días, esa guerra que decidió nuevamente el destino de Israel. Su genio militar, su abnegación, su perfil bajo. Cuando era un joven, la gente pensaba que no era mayormente inteligente porque era muy humilde, hablaba poco, y después descubrió que era una potencia, y la estructuración del Ejército de Defensa de Israel para sus grandes luchas. Y después fue el primer ministro de la paz, el primer ministro que en plenas dificultades económicas serias del Estado de Israel tuvo una visión fenomenal para aumentar el gasto en educación, la inversión en educación en un 70%, eh, viendo que Israel, que ya tenía uno de los mejores sistemas educativos del mundo entero, tenía que seguir apostando en esa dirección y en la dirección de la ciencia y la tecnología. Fue primer ministro entre el 74 y el 77, y del 92 hasta el momento en que fue asesinado por un asesino lleno de odio, que veía que Rabin podía ser el gran líder de la paz, y estimulado por los gritos de muerte a Rabin que sonaban en algunos sectores extremos políticos de Israel, llevó a cabo el terrible asesinato. Rabin en el 74 desarrolló un brillante gobierno, y terminó con algo que en América Latina sería muy difícil de entender. Se descubrió que su esposa había abierto una cuenta bancaria para compras en los Estados Unidos. Fue durante 6 años, 5 años, embajador de Israel en los Estados Unidos. Entonces los viajes, utilizar esa cuenta de $10.000, $10.000. Como no era legítimo tener una cuenta en el exterior, Rabin de inmediato renunció a ser primer ministro de Israel por este incidente. Imagínense en la cuenta de los $10.000. Y se hizo a un lado, volvió después, más tarde, y el pueblo lo llevó en andas a virtualmente votaciones muy mayoritarias a la calidad de primer ministro, y en el año 92 encaró una ofensiva a fondo por la paz. Él había sido el general de alguna de las grandes victorias militares, y se convirtió en el gran general de la paz, firmando acuerdos audaces
tomando iniciativas de gran envergadura, viendo que a largo plazo ese era el camino que había que construir. Y eso le costó la vida. Salió de un gran acto por la paz y él se negaba a usar protecciones, confiaba en el pueblo israelí, tenía su guardaespaldas, pero no aceptaba protecciones mayores, y el asesino aprovechó el momento en que se levantó el discurso final de su vida y le tiró 3 balazos que terminaron con su vida. El asesino está con prisión perpetua hasta el final de sus días, pero qué pérdida fenomenal para el Estado de Israel. Al entierro de Rabin vinieron presidentes de todo el planeta, y vino el presidente de Egipto, Mubarak, y vino el presidente Clinton, entonces presidente de los Estados Unidos. Fue una ceremonia gigantesca de rendir homenaje a quien había ganado, entre otras cosas, el Premio Nobel de la Paz. Un año antes, el Premio Nobel de la Paz le fue entregado en 1994 y fue asesinado en 1995. Se cumplen 27 años del asesinato de quien se ha convertido en el símbolo vivo de esta historia pionera en valores sociales, en educación, en ciencia y tecnología, y en autodefensa del Estado de Israel, del Palmar a la lucha por la paz. Isaac Rabin, el lugar donde fue asesinado, ha sido convertido en un gran escenario de actos públicos, en el Kikar de Rabin, en la plaza de Rabin, y en todo Israel, en los pueblos más lejanos, hay calles, escuelas, edificios que creadores le han puesto el nombre de este excepcional líder del pueblo judío en la lucha por la existencia de Israel y por la educación y por la salud pública en todas las áreas sociales. Rabin puso un especial interés, pero particularmente en la educación. En su periodo de gobierno se hizo una nueva revolución educativa en Israel, trasladando presupuesto de la defensa. Él fue muchas veces ministro de defensa de Israel, trasladando presupuesto de la defensa a esto que él consideraba la defensa de largo plazo, la educación, tener las mejores condiciones posibles para los maestros, y para eso reflejarlo en los presupuestos, de las asignaciones de recursos. A los 27 años de su asesinato, su imagen, por encima de ninguna consideración política, su imagen como gran líder en la construcción de Israel, tiene más peso que nunca. ¿Qué hubiera pasado en la historia si Rabin no hubiera sido asesinado? Es una pregunta fundamental. En cualquier caso, todo habría sido para bien, porque toda su vida fue dedicada al bien de Israel, al bien de su pueblo, a la conquista de la paz. Brilló entre las naciones por su historia, incluido el pequeño incidente que mencioné anteriormente, ejemplo total de entrega a Israel. A los 27 años, qué mejor manera de recordar a Rabin que de decir que no es recuerdo, es presencia permanente que acompaña con su inspiración la gesta de Israel y al pueblo judío todo.
que le está rindiendo homenaje en esos 27 años y que se siente realentado siempre por esta imagen del primer Sabra, que fue primer ministro de Israel. Eh, a luchar contra el antisemitismo, a redoblar fuerzas tras la ciencia, la tecnología, la educación. Saben, para terminar este programa, les cuento que Israel está a punto de inventar, ya está virtualmente en experimentación, el análisis de la saliva de las mujeres va a permitir, gracias a la ciencia israelí, encontrar que están embarazadas. O sea, las pruebas que hay de embarazo van a ser reemplazadas por un simple análisis de saliva, que va a dar una serie de datos fundamentales para el embarazo. Qué mejor contribución para el género humano. Rabin estaría muy orgulloso. Muchas gracias. Llegamos al final. Esto fue Klicksberg en tiempos de pandemia, en Radio High.